La bancarrota de Felipe II. A ver, pensemos en esto por un momento. Estamos en 1575. El monarca más poderoso del planeta, Felipe II de España, con un imperio que abarca medio mundo, se declara en bancarrota. Suena como a apocalíptico, ¿no? Un desastre total. Bueno, pero ¿y si la historia que siempre nos han contado no fuera exactamente así? ¿Y si no fue una bancarrota, sino algo mucho más astuto? Vamos a meternos en materia porque aquí empieza la gran paradoja. Con un imperio global y con toda la plata de América llegando a expuertas, ¿cómo es posible que el rey más rico del mundo de repente se quede sin un duro? Esa misma pregunta es la que nos abre la puerta a una historia que va mucho más allá del dinero, una historia de poder, de estrategia pura y dura. La versión de siempre, la que hemos oído toda la vida, es fácil, es la sencilla, casi de manual. Un rey metido en 1000 guerras, con un gasto militar disparado, que era un pozo sin fondo, y claro, pues al final hizo que todo el chiringuito se viniera abajo. La imagen es esa. Un rey que no paraba de gastar hasta que la caja se quedó vacía. Pero como vamos a ver ahora, la cosa tiene bastante más miga. Y es que la historia real normalmente es mucho más fascinante. Eso que los libros de historia despachan como una bancarrota es en realidad una partida de ajedrez político de altísimo nivel. Es una jugada maestra y, por qué no decirlo, bastante cruel, como ya veremos. El tema aquí no era que faltara el dinero, para nada. El tema era demostrar cómo la deuda bien utilizada puede ser el arma más poderosa de todas. Para entender bien esta jugada maestra tenemos que empezar por lo básico, por los números, la pasta, porque es justo ahí, en las cuentas del rey, donde la historia oficial empieza a no cuadrar por ningún sitio. Primera pista. Por ejemplo, los ingresos del rey, los que venían de los impuestos de toda la vida, no es que estuvieran bajando, es que no paraban de subir. Llevaban subiendo de manera constante desde hacía años. Esto choca frontalmente con la idea de que hay un reino que se va a pique. Entonces, pero si esto no fuera suficiente, vamos a avanzar. La segunda pieza, todavía más clara. Justo ese año, el de la bancarrota, los banqueros más listos de Europa, los mejores, los que no dan puntadas sin hilo, le sueltan al rey casi 5,5 millones de ducados en préstamos nuevos. O sea, la pregunta es de cajón. ¿Alguien en su sano juicio le presta semejante dinero a alguien que va a quebrar y te está dedicando a las finanzas? Un poco raro, ¿no? Esto está claro que para ellos el rey, pues de alguna manera, es una persona de fiar. Entonces, recapitulamos. Los ingresos suben, los banqueros siguen prestando dinero a puertas. Entonces, el problema, ¿dónde está? El problema no puede ser económico. A lo mejor es un problema político. Y eso nos mete de lleno en las tripas del sistema financiero de la época y en una lucha de poder tremenda en el mismísimo corazón de Castilla. Porque la crisis de 1575 no fue una cuestión de sumar y restar tal cual, mal o bien, no. Fue el punto álgido de un pulso brutal entre tres jugadores. Tres jugadores muy poderosos que cada uno iba a lo suyo. Por un lado, el rey, que quería un flujo constante de dinero para mantener su imperio y sus guerras. Por otro lado, las ciudades, que no era cualquier cosa. Las ciudades de Castilla controlaban a través de las cortes el grifo del impuesto más importante, la alcabala, que es como nuestro IVA, o sea que tenían la llave de la caja. Y en medio de todo esto, los banqueros genoveses, los tipos que conseguían el dinero rápido y lo movían por toda Europa, tenían una red de contactos increíbles que llegaban hasta los últimos rincones y una tremenda capacidad de recaudar fondos de una manera muy rápida. Teniendo claro los protagonistas, ahora hay que manejar dos conceptos clave, dos tipos de deuda. Por un lado estaban los juros, que eran como los bonos del Estado de hoy en día, deuda a largo plazo, segura, comprada por la gente del reino y garantizada por los impuestos. Sería como nuestras letras del tesoro. Y por otro lado estaban los asientos, préstamos a corto plazo, dinero rápido que daban los banqueros. Y aquí está la clave. Para que un banquero concediera un asiento, necesitaba la garantía de que el rey podía convertir esa deuda en juros. Y para crear nuevos juros, ¿qué necesitaba el rey? Pues exactamente eso, impuestos. ¿Y quién controlaba los impuestos? Las ciudades. Todo estaba perfectamente atado. Con este panorama, el sistema se bloqueó. En 1573, el rey va a las Cortes y pide más impuestos. Las Cortes le dicen que ni hablar. Entonces pasa un tiempo y harto el rey, un año después, hace algo inaudito. Por decreto triplica el impuesto. Toma ya.
Pero claro, las ciudades le devuelven el pulso y se niegan a cobrarlo. O sea, el rey podía perfectamente poner el impuesto, pero las ciudades decían, lo cobras tú si quieres. Entonces el rey tenía la ley en la mano, pero no tenía nadie que la aplicara, con lo cual llegaron a un bloqueo total. Felipe II estaba atrapado, era como un callejón sin salida, necesitaba romper la resistencia de las ciudades como fuera y encontró la solución. La solución genial, audaz, pero como decíamos antes, cruel, porque las consecuencias las pagó la población. La eficacia, eso sí, fue brutal. La jugada fue una obra de arte. O sea, no dijo dejo de pagarlo todo, no. Eso habría sido pegarse un tiro en el pie. Su movimiento fue quirúrgico. Suspendió los pagos de una sola cosa, los asientos, es decir, lo que debía a los banqueros. Mientras tanto, los juros, el dinero que debía a su propia gente, se pagaron religiosamente. Protegía a los de casa y atacaba al intermediario. Para hacernos una idea de la jugada, hay un dato clarísimo. La deuda suspendida, la de los banqueros, era solo el 9% de toda la deuda. Esto no lo hace alguien que se está ahogando, esto no lo hace alguien que está en bancarrota, esto lo hace alguien que es un estratega y elige dónde golpear. Felipe II no estaba declarando una bancarrota, estaba lanzando un misil económico teledirigido. Y aquí se ve la genialidad y la crudeza de la estrategia. ¿Tiene sentido atacar a los banqueros, a los que te dan el dinero, para fastidiar a las ciudades? Pues parece ser que sí, que el sentido tuvo bastante. La clave estaba en cómo funcionaba el sistema financiero, totalmente interconectado. La decisión del rey fue como tirar la primera ficha de un dominó gigante y provocó una reacción en cadena que convirtió todo el sistema financiero en un arma apuntada directamente contra sus enemigos políticos, contra las ciudades. El mecanismo fue de una simpleza letal. 1. El rey deja de pagar a los banqueros genoveses. 2. Los banqueros, al no cobrar, no pueden pagar a quien ellos deben dinero, los grandes comerciantes de Castilla. Resultado, cortocircuito total. El crédito, lo que es la sangre de la economía, se secó de golpe. Las grandes ferias comerciales, que son el motor del reino, se paralizaron, se paralizó la economía. La economía castellana de un día para otro se detuvo en seco. El golpe fue tremendo, inmediato, y lo demuestra la súplica desesperada de mercaderes en Burgos. ¿Y quiénes eran los que también sufrían con este parón? Pues precisamente las élites de las ciudades, los mismos que desde las cortes se habían opuesto a la subida de impuestos. El rey los estaba ahogando, les había cortado el oxígeno económico y la estrategia funcionó como un reloj. Después de casi 2 años de caos económico, con todo paralizado, fueron las propias ciudades las que acudieron al rey, desesperadas, a suplicarle que arreglara el lío con los banqueros. Su resistencia se desmoronó. El final de esta historia es la prueba definitiva de que no fue una bancarrota, sino una negociación forzada. Una vez que el rey consiguió lo que quería, todo se solucionó rápidamente. El orden lo dice todo. Primero, en noviembre de 1577, las ciudades aceptan la subida de los impuestos y luego, un mes más tarde, el rey se sienta con los banqueros y reanuda los pagos. Primero hubo una victoria política y luego se arregló lo financiero. Y la prueba final, al final del todo, ¿cuánto perdieron los banqueros? 0, ni un ducado. Se les devolvió hasta el último céntimo. En una bancarrota real los acreedores siempre pierden. Esto no fue una bancarrota, esto fue un secuestro financiero. Una vez pagado el rescate político, se liberó a los rehenes. Así que, ¿qué nos queda de todo esto? Una historia de hace 450 años que nos deja una lección sobre el dinero, la deuda, el poder, que todavía es válida hoy. Lo que pasó en 1575 no fue una suspensión de pagos por falta de dinero, fue una suspensión selectiva, temporal, usada como arma de presión política. La gran lección de Felipe II es que la deuda nunca es solo una cuestión de números, es una cuestión de poder, siempre. Y nos obliga a mirar cualquier crisis financiera, sea la de hace siglos o la de hace unas décadas, o década y media concretamente, con una mirada más crítica. ¿De verdad no hay dinero o alguien está moviendo las piezas a su favor?